La historia no enterró estos instrumentos por vergüenza, sino porque revelan algo peor. Cada uno fue diseñado para convertir el cuerpo humano en una confesión. Quédate, porque el más olvidado es también el más cruel. Número 11. La brida de castigo de Walton-on-Thames. En Walton-on-Thames, en Surrey, una brida de regañona fechada en 1632 estuvo expuesta en la sacristía de una iglesia con una orden brutal. Las mujeres debían refrenar sus lenguas ociosas. No era una metáfora. Aquella brida, también conocida como branx, era una jaula de hierro para la cabeza, usado en la Gran Bretaña moderna temprana desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, sobre todo en Escocia y el norte de Inglaterra. Bastaba con que una mujer fuera acusada de hablar con demasiada libertad o simplemente de hablar demasiado. El aparato se cerraba alrededor del cráneo y obligaba a llevar una pieza metálica dentro de la boca, inmovilizando la lengua. Algunas versiones añadían púas, placas ásperas o láminas que presionaban directamente sobre ella, y después el castigo salía a la calle. Las víctimas podían ser exhibidas por las vías públicas o encadenadas a la vista de todos, convertidas en advertencias vivas frente a plazas y puertas de encierro. La autoridad no silenciaba la palabra, ponía el silencio en exhibición. Número 10. Morley Brank. El Morley Brank era una jaula de hierro para la cabeza humana, con una pieza metida en la boca para inmovilizar la lengua. Hoy lo conserva Leeds Museums and Galleries y pertenece a la tradición de los Branks, también conocidos como la brida de las regañonas. Están documentados desde el siglo XVI hasta el siglo XIX en Escocia y el norte de Inglaterra. Se usaban sobre todo contra mujeres señaladas como conflictivas, chismosas, insolentes o demasiado libres al hablar. Imagina que te acusaran de cotillear y que el castigo no fuera una simple multa, sino quedar encerrada en hierro, expuesta en la calle, mientras tus propios vecinos se detenían a mirar. Algunas versiones llevaban placas o puntas que presionaban la lengua. Otras se colocaban mientras la persona era paseada por calles empedradas o encadenada en público, bajo la mirada de una multitud. El castigo no ocultaba el silencio. Lo convertía en espectáculo, hacía que la palabra pareciera un delito y que la multitud formara parte de la condena. Número 9. Pillywinks, tornillos de pulgar. Cabía en un bolsillo. Podía pasar de un tribunal a una celda como cualquier herramienta de oficina. En Escocia lo llamaban pillywinks. En Inglaterra y en la Europa continental era el tornillo de pulgar. Para 1596, durante los juicios de brujería de North Berwick, las autoridades escocesas ya lo registraban entre los instrumentos usados para empujar a mujeres y hombres acusados hacia una confesión. Eran 2 placas de metal, cerradas por un tornillo alrededor de los pulgares, los dedos o incluso los dedos de los pies. Imagine al escribano entrando con aquel objeto antiguo en la mano, dejándolo sobre la mesa a la luz de una vela, mientras la ley se convertía en presión. No hacía falta potro. No hacía falta una gran máquina de mazmorra. Bastaba un magistrado, un soldado o un interrogador, girando despacio el tornillo y llamando procedimiento al dolor. Era pequeño, barato, portátil y quedó documentado. El tornillo no descubría la verdad, fabricaba obediencia. Número 8. El potro de la Torre de Londres. La ley inglesa no convirtió la tortura en algo común, así que la corona la convirtió en una excepción. Y dentro de la Torre de Londres, esa excepción tenía forma de madera y cuerda. El potro fue usado contra presos políticos y religiosos con órdenes del Consejo Privado. Era un mecanismo simple. Un armazón largo, rodillos en cada extremo, muñecas y tobillos sujetos con fuerza y unas manivelas que giraban hasta estirar el cuerpo y hacer que las víctimas oyeran crujir sus propias articulaciones. Uno de los potros isabelinos recibió el apodo de la hija del duque de Exeter, asociado a John Holland, duque de Exeter, aunque el origen del nombre sigue discutido. Imagina ser Anne Askew en 1546. Una reformadora protestante quebrada en aquel armazón y después llevada a Smithfield para enfrentar la hoguera el 16 de julio. En noviembre de 1605, el rey Jacobo I autorizó el tormento contra Guy Fawkes. La ley conservó las manos limpias, la torre no. Número 7. La hija del carroñero. El potro separaba el cuerpo de un prisionero. La hija del carcelero hacía lo contrario, lo doblaba sobre sí mismo. En la Inglaterra Tudor, dentro de la Torre de Londres, un aro de hierro con bisagras obligaba a subir las rodillas y ataba las muñecas a los tobillos. No se estiraba a alguien para arrancarle un grito, se le comprimía para arrancarle una confesión, con las costillas presionando los pulmones y la respiración reducida a propósito. Aquel instrumento también se conocía como los grilletes de Skevington, por Sir Leonard Skevington.
Skevington, teniente de la torre bajo Enrique VIII. Su nombre más extraño probablemente nació de una deformación de la hija de Skevington. Ese título casi familiar oculta una invención inglesa del siglo XVI, creada para presos políticos y religiosos en una época en la que el miedo llevaba autoridad real. El cuerpo se convertía en la orden escrita. El carcelero le dio su nombre al hierro y el hierro respondió. Número 6. La bota escocesa de William Carstares. La idea no era acabar contigo rápido, era hacer que cada respuesta costara más que la anterior. En la Escocia del siglo XVII, este instrumento apareció en interrogatorios judiciales durante crisis religiosas y políticas, con nombres como el boot, los boottickens o la bota española. Encerraba la parte baja de la pierna entre madera rígida o metal y después se introducían cuñas a golpes para aumentar la presión sobre el pie, el tobillo, la espinilla y la pantorrilla. William Carstares, ministro presbiteriano y agente político vinculado a conspiraciones contra los Estuardo, fue sometido a este método en 1684, después de que el complot de Rye House en Hertfordshire dejara al descubierto a un gobierno inquieto y obsesionado con obtener nombres. Las preguntas eran políticas, el dolor tenía sello oficial. Carstares sobrevivió y más tarde se convirtió en un asesor influyente tras la revolución. Un detalle que hace que aquel instrumento parezca menos una forma de justicia que un fracaso del poder. Y ahora el cuerpo ya no se comprime, se eleva. Número 5. Cuerda destrapada. Bastó una amenaza para que Galileo se enfrentara a toda la maquinaria de la obediencia. En 1633, la Inquisición romana le advirtió que podía ser sometido a la corda, y los historiadores suelen coincidir en que aquella advertencia nunca llegó a ejecutarse. Era el estrapado, un método de cuerda y polea usado en Europa desde la época medieval hasta los tribunales de la Edad Moderna, sobre todo en los mundos jurídicos italiano y español. Al prisionero le ataban las manos a la espalda, sujetaban la cuerda a las muñecas y lo elevaban hasta que el peso de su propio cuerpo tiraba con fuerza de los hombros. Las articulaciones podían ceder, los nervios podían quedar dañados para siempre. Algunos tribunales añadían pesos de hierro en los pies o dejaban caer el cuerpo de golpe en una práctica llamada squashation, convirtiendo la gravedad en un interrogador. Sirvió a sistemas que perseguían la herejía, la disidencia y la supuesta brujería. A continuación, el tribunal deja de levantar el cuerpo y empieza a hacer que el silencio pese más que la respiración. Número 4. El peine forte ed iure de Giles Corey. Imagina estar acusado y negarte a decir una sola palabra, porque una palabra podía costarle todo a tu familia. Bajo la pena forte et iure, los tribunales ingleses tenían una respuesta para ese silencio. Si un acusado no declaraba si se consideraba culpable o inocente, el tribunal no podía juzgarlo. Entonces lo tendían en el suelo, colocaban una tabla sobre su cuerpo y apilaban piedras encima hasta que cediera, o hasta que no sobreviviera. El resquicio era tan sombrío como calculado. Sin declaración no había condena, y sin condena los bienes podían quedar más protegidos frente a la confiscación. En Salem, Massachusetts, durante los juicios por brujería, Giles Corey eligió ese camino. El 19 de septiembre de 1692, aquel granjero de 81 años perdió la vida bajo el peso de las piedras. Según algunos relatos, pidió más peso, aunque las palabras exactas siguen siendo discutidas. 3 días después, Martha Corey fue llevada al patíbulo. Las piedras terminaron con la vida de Giles Corey, pero su silencio hizo exactamente lo que el tribunal temía. Número 3. La rueda de suplicio de Jean Calas. Lo sometieron a la rueda en una plaza pública, y 3 años después, el tribunal admitió que se había equivocado de hombre. Era Jean Calas, un comerciante protestante de Toulouse, Francia. El 10 de marzo de 1762 recibió una sentencia fatal, acusado por las autoridades de haber provocado el desenlace de su propio hijo para impedir que se convirtiera al catolicismo. En la vieja ciudad, entre calles estrechas y salas judiciales sombrías, la rueda no era solo un castigo, era una advertencia puesta a la vista de todos. Calas fue inmovilizado mientras el verdugo aplicaba la condena que marcaba la ley, primero sobre los brazos, después sobre las piernas y finalmente sobre la espalda. Luego sus restos fueron expuestos en la plaza para que nadie olvidara el mensaje. Voltaire tomó el caso y lo convirtió en una causa célebre. En 1765, Calas fue exonerado después de su fallecimiento. El expediente dejó al descubierto cómo el miedo y el odio religioso podían convertir la justicia en un crimen público. Número 2.
El toro de bronce de Falaris. El hombre que lo construyó fue el primero en padecerlo desde dentro. Según el relato, acabó dentro de su propia creación. Falaris gobernaba Cragante, en Sicilia, en el siglo VI a.C., y los autores antiguos situaban este artefacto en su corte, cerca de aquel mundo que hoy asociamos con el Valle de los Templos de Agrigento. Lo describían como un toro hueco de bronce, preparado para encerrar a una persona condenada mientras el fuego calentaba el metal desde abajo, como en un antiguo horno de fundición. Pero la crueldad no estaba solo en el desenlace, estaba en el espectáculo. Unas tuberías o aberturas acústicas ocultas en el bronce supuestamente transformaban los gritos humanos en el bramido de un toro. La autoridad hacía que su castigo sonara como si viniera de la propia naturaleza. El inventor se llamaba Perilao o Perilo de Atenas, y la versión más famosa cuenta que Falaris decidió probar el mecanismo con él. Tal vez la historia sea más una leyenda moral que un registro real de ingeniería, pero el mundo antiguo la repitió una y otra vez, como un narrador griego tallando la advertencia en piedra, ante tribunales vacíos y anfiteatros llenos en la imaginación. Y eso por sí solo ya dice bastante. Esto es el castigo convertido en teatro, y el poder pidiéndole al público que aplauda. Número 1. Los cuchillos Lin-Chi de Fu Shuli. En 1905, las fotografías de la ejecución de Fu Shuli en Pekín se convirtieron en algunas de las imágenes de tortura más reproducidas de la historia occidental. La cámara alcanzó a registrar el Lin-Chi justo cuando estaba a punto de desaparecer. En la China imperial, este castigo, a menudo traducido como muerte por 1000 cortes, se reservaba para delitos como la traición, el parricidio y los ataques contra el orden imperial. Los cortes podían variar, 8, 24 y según algunos registros, más de 100. Fu Shuli, también documentado como Fou Chou Li, fue atado a un poste de madera mientras los verdugos trabajaban con cuchillos ante una multitud que observaba. En aquellos años, cuando las cámaras de placas aún capturaban el mundo con una frialdad casi clínica, esas imágenes salieron de Pekín y cruzaron hacia Europa. Llegaron hasta el París de comienzos del siglo XX, donde Georges Bataille las interpretaría después como símbolos de agonía, éxtasis y crueldad extranjera. China abolió el Lin-Chi ese mismo año, cerca del final de la dinastía Qing. La ley murió. La fotografía siguió castigando.